Hola, mi nombre es Daniel Gustavo y en esta ocasión les presentaré la resolución del problema 3-71, el cual, es una continuación del problema 370, del cual se necesita utilizar todos los datos de este problema. Asimismo, se nos pide en el problema determinar todas las fuerzas aplicadas del deslizador B por el brazo OA y los brazos de la ranura. Entonces, estos datos son los que necesitamos y obtuvimos en el video anterior en la resolución del problema 370. Estos datos nos conllevan a determinar posición, velocidad y aceleración del ángulo que ejerce el movimiento. Entonces, vamos a proseguir con el método de resolución para este ejercicio. Nuevamente utilizamos aquí el uso de vectores posición para determinar cómo es que se efectuará el movimiento de este mecanismo. A este punto lo denotaré como Q, este punto O y este punto B. Sucesivamente, vamos a determinar las longitudes en base a variables de cada uno de estos vectores, R, L y A. Ahora vamos a determinar cómo serían la nomenclatura adecuada de estos vectores. Aquí tenemos Q con respecto a O, el vector de P con respecto a Q y el vector de B con respecto a O. A partir de esto vamos a hacer una ecuación de la siguiente manera. Es simplemente suma de vectores para determinar una ecuación, en este caso, así quedaría la ecuación. Ahora esta ecuación la descompondremos en sus componentes x, y y z. Entonces vamos a proseguir. El vector de q con respecto de o quedaría descrito de la siguiente manera. Un caso importante es determinar desde dónde están nuestros ejes de referencia a partir del punto O, en este caso X y Y. Ahora, vamos a continuar con la descomposición del vector de B con respecto de Q en sus componentes X, Y y Z. Aquí tenemos estas componentes. Aquí se formará un ángulo, en este caso es de 75 grados. Este ángulo lo denotaré con la siguiente variable. En este caso será alfa. Entonces, aquí lo colocamos. Sería seno de alfa por el coseno de alfa. Cerramos paréntesis y ahora descomponemos el vector de B con respecto a O. Simplemente utilizamos el seno y el coseno de teta para descomponer esos vector. Esto nos da como resultado nuestras ecuaciones de posición. Ahora vamos a determinar cuáles son las variables que actúan en función del tiempo en base a este mecanismo, que serían teta, r y a. ¿Sí? Es fácil visualizarlo porque son las variables que se irán moviendo y desglosando a lo largo del tiempo. Las constantes en este mecanismo serán L y el ángulo teta. Alfa, perdón. Ahora vamos a hacer la derivación de esta ecuación de posición. Entonces tenemos lo siguiente. Como L es una constante, tenemos todo 0. Aquí A es la única que es la variable en función del tiempo. Entonces tenemos lo siguiente. Tendremos a punto por el seno de alfa y 0. Aquí esta es un poco más complicada, puesto que es r punto por el coseno de teta menos r por el seno de teta por la derivada interna, no lo olviden, por regla de la cadena, teta punto. ¿Sí? Es simplemente seguir las reglas de derivación básicas para encontrar las ecuaciones ahora de velocidad. Entonces, continuando con la componente en y, ahora tenemos lo siguiente. Estas serían entonces nuestras ecuaciones de velocidad. Si desean ver el problema 3-70, les recomiendo visitar mi canal. Ahora, vamos a partir de qué datos ya conocemos. Vamos a seguir derivando para encontrar
nuestra ecuación de aceleración. En este caso estoy derivando únicamente ya respecto a la componente x y y, puesto que en la componente en z no tenemos nada. Vamos a ejercer la derivación de este término en naranja. Quedaría de la siguiente manera: r2 puntos por el coseno de teta menos r punto por el seno de teta por teta punto. Aquí tenemos un caso interesante en el que tenemos una multiplicación de r por teta punto, entonces vamos a plantear la derivada, en ese caso, de este lado. La derivada con respecto al tiempo de r por teta punto quedaría como r punto por teta punto más teta 2 puntos por r. Y esa sería la derivación que iría a continuación, con un signo negativo aquí. Seguiría multiplicado por el seno de teta, aquí no olvidemos el corchete, más el coseno de teta por teta punto al cuadrado. ¿Por qué es teta punto al cuadrado? Bueno, pues es teta punto por r, entonces ahí ya he hecho la sustitución yo de teta punto al cuadrado por r. Simplemente es eso. Y aquí cerramos los corchetes y bueno, vamos a copiarla para hacer un poco más rápido la componente en y. Simplemente cambiaría el coseno por el seno, los signos y bueno, de más cambios. Pero ya con la práctica notarán que simplemente sustituir cambios de signo y asimismo expresiones de seno por coseno o coseno por seno. Para mí es mucho más fácil entender este tipo de desarrollo que tener que aprenderme ecuaciones. Me gusta más desarrollarlas por mí mismo y encontrar a sí mismo mis ecuaciones que me ayudan a determinar la solución a mi problema. Entonces esta sería mi ecuación de aceleración. Todo esto. Entonces tenemos dos ecuaciones de aceleración que me servirán más adelante. Muy bien, vamos a hacer un poco de espacio por aquí. Ahora vamos a partir de esta ecuación qué datos ya conocemos. Ahora sí, tenemos a punto por el coseno. Bueno, permítanme traerme las variables que ya desde un inicio nos habían proporcionado en el problema 370. Que es cuando el deslizador B está simplemente sobre el eje Y. Aquí borraré lo que no me sirva. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer aquí la sustitución. A punto por el coseno de alfa, que en este caso habíamos definido que era de 75 por el seno de 75. Y esto es igual a, vamos a borrar por aquí. Es importante determinar cómo podemos visualizar aquí un triángulo rectángulo. En el anterior video visualizamos eso, un triángulo rectángulo. Noten que aquí pues no es factible ya utilizar un triángulo rectángulo para encontrar la longitud r, que eso nos solicita más adelante en la ecuación de velocidad para sustituirlo. Entonces tendremos que usar un método alternativo. Para efectuar el método alternativo es importantísimo tener en claro cuáles son las longitudes de los ángulos. En este caso tendremos 105 grados, 30 grados y simplemente aquí de hacer la diferencia sabemos que un triángulo siempre tiene 180 grados, entonces aquí sería 45 grados. Ahora, para encontrar la longitud r, utilizamos la ley de los cosenos. En este caso yo me saltaré esa parte para hacerlo un poco más dinámico el video, pero ustedes pueden usar el uso de esta expresión para encontrar los siguientes resultados en el triángulo, ¿sí? R les daría una longitud de 0.82 metros, L una longitud de 0.6 metros.
y A nos daría una longitud de 0.42 metros. ¿Sí? Básicamente sería ese el método para determinar ahora las dimensiones faltantes. Entonces aquí ya las podemos sustituir. Tenemos r punto por el coseno de 30 grados menos r, que es un valor de 0.82 metros por el seno de 30 grados por teta punto. Teta punto igualmente ya nos lo proporciona el libro desde el problema 370. Simplemente que aquí lo he transformado a radianes por segundo. Ahora vamos a hacer la componente en y, quedaría de la siguiente manera. Aquí noten que ya está totalmente constituido nuestro sistema de ecuaciones de 2×2 y es factible resolverlo, y aquí está la respuesta. ¿Sí? Nos quedaría A punto igual a 0.91 metros por segundo y R punto igual a 0.64 metros por segundo. Ahora, vamos a ejercer el uso de la ecuación de aceleración, de las ecuaciones de aceleración. Vamos a ponerlo por acá. Y ahora vamos a partir de la expresión de las ecuaciones de aceleración para continuar con el desarrollo del problema, ya que lo que nos interesa realmente es determinar cómo se haría la aceleración del vector de longitud A, es decir, el vector de B con respecto a Q. Aquí, para simplificar un poco mis cálculos, estoy haciendo la sustitución de esta expresión ya con valores numéricos que igualmente ya tengo dentro de mi ecuación de aceleración. Aquí simplemente es sustituir. Repito, para hacer un poco más rápido la dinámica. Entonces aquí simplemente estoy sustituyendo lo que sería r punto por teta punto más teta 2 puntos por r. R, recordemos aquí que valía un valor de 0.82 metros. Entonces aquí, al efectuar las operaciones en la calculadora, esto nos da un valor de 0.7918. Ahora vamos a hacer otra sustitución, que es teta punto elevado al cuadrado por r, que igualmente se ve este término en nuestra expresión de aceleración. Simplemente estoy sustituyendo. Al efectuar estas operaciones en la calculadora de teta punto elevado al cuadrado por r, nos da un valor de 0.5056. Ahora vamos a hacer ya la sustitución de eso. Entonces esta expresión quedaría de la siguiente manera: A 2 puntos por el coseno de 75, A 2 puntos por el seno de 75, que es el valor de alfa, y esto es igual a R 2 puntos por el coseno, en este caso ya el problema lo definía, es de 30 grados, menos R punto, que tiene un valor de 0.6439, que ya habíamos encontrado anteriormente de nuestra primera ecuación de velocidad, por el seno de 30 grados por 0.7853, que es el valor de teta punto, menos toda esta expresión, que de esta expresión aquí ya tenemos el resultado. Sería multiplicado por el seno de 30 grados más el coseno, aquí lo pondré acá abajo, de 30 grados, por la expresión que tenemos en morado por aquí. ¿Sí? Queda un valor de 0.5056. Listo, cerramos paréntesis y ya lo tenemos descrito la componente en y. Vamos a extender un poco el corchete. Copiamos esto para ahora determinar la componente en y. La componente en y entonces quedaría de la siguiente manera. Tendremos aquí seno, el signo más, aquí el término coseno de 30 grados por 0.7853 más 0.7918, aquí sería coseno de 30 grados, aquí menos 30 grados, menos seno de 30 grados, perdón. Y aquí ya planteé la sustitución de todas estas expresiones igualmente
nos denota una ecuación de 2 por 2 en el cual pues podemos obtener lo siguiente. Esta sería ya nuestra solución de A2 puntos y R2 puntos. A2 puntos nos da un valor de 1.8344 y R2 puntos un valor de 1.8022. Ambas expresiones serían en metros por segundo cuadrado. Ahora vamos a determinar las fuerzas que actúan en nuestro bloque B. Primeramente tenemos la masa y la gravedad que apuntan hacia abajo. Posteriormente tendremos aquí la fuerza de la barra OA y por último aquí la fuerza de la ranura que se vería aquí colocada, que haría que guiaría más bien a que el bloque B se manteniera en esa posición y sería igualmente opuesta a la normal. Ahora aquí vamos a hacer una serie de líneas guía para determinar cómo sería la geometría de estas fuerzas aplicadas específicamente en este plano inclinado en el bloque B. Aquí tenemos ya una serie de ángulos que podemos fácilmente determinar a partir de la geometría encontrada por el ángulo faltante del triángulo que se nos presenta por las longitudes R, L y A. Aquí igualmente iría esta otra línea guía para determinar la longitud del ángulo. Este ángulo sería igual a este ángulo, igual a este ángulo y igual a este ángulo. ¿Sí? Recordando de aquí que esto es igual a 105 grados y este otro ángulo sería igual a 45 grados. En este caso aquí igualmente se nos presenta una longitud de ángulo para la fuerza en la ranura, que sería igual a esta longitud de ángulo, que sería igual a esta otra longitud, que lo podremos obtener a partir de este triángulo rectángulo que está aquí. Y sería igual a 15 grados, efectuando las operaciones correspondientes. Sí, ya tenemos un ángulo de 75, el otro sería de 90, por ende el restante sería de 15. Aquí si quisiéramos tomar este otro ángulo sería de 60 grados, pero aquí haremos otra cosa alternativa. Sí, como ya tenemos en esta línea, alrededor donde corre el vector de el punto B con respecto a Q, que sería el vector de longitud A, tendremos que todas las fuerzas inmersas en el punto B serían igual a la masa por la aceleración en A, que en este caso la aceleración estaría descrita por la dirección del vector A. Es por eso que lo he colocado de esa manera aquí, ¿sí? Estaría descrito en este sentido la aceleración positiva, todas las fuerzas, entonces aquí la fuerza que correspondería a la dirección positiva que marqué ahí anteriormente sería igual a lo siguiente: fuerza en A por el seno de 45 menos la masa por la gravedad por el coseno de 15 grados. Y notan que estas componentes de fuerza ya van relacionadas en base a la dirección positiva, entonces simplemente lo multiplicamos por la masa en B por la aceleración que se lleva en esa dirección. Aquí ahora estoy sustituyendo ya simplemente los valores numéricos que se nos dan y recordemos que la masa del bloque B es igual a 0.2 kilogramos. La aceleración que hemos obtenido anteriormente, que es a 2 puntos, es igual a 1.0344 metros
por segundo cuadrado, que lo tendremos aquí, ¿sí? Aquí he cometido un error, es de 1.8344, ¿sí? Para que nos dé exacto como en el libro. Entonces aquí podemos determinar, simplemente despejamos de esta ecuación que la fuerza OA es igual a 3.1989 newtons. Esta sería la dirección negativa. Aquí, bueno, se ve cómo es que están descompuestas esas fuerzas. Entonces, si nosotros queremos determinar la fuerza que se ve intrínseca en la ranura, podemos determinar que la fuerza slot en la ranura sería igual a la fuerza OA que se está ejerciendo gracias a la barra OA por el coseno de 45, ¿sí? Simplemente estoy descomponiendo esa fuerza. Entonces la fuerza OA la tenemos aquí, 3.1989 newtons. Una cosa más importante, aquí lo denotaremos igualmente los signos. ¿Sí? En este plano de referencia que estoy planteando, este plano de referencia auxiliar, los signos más y menos se han planteado estas ecuaciones, ¿sí? Entonces aquí por eso he colocado el signo menos. Menos la fuerza OA por el coseno de 45 más, de acuerdo a cómo se dibujó la masa, la fuerza de masa por gravedad, tendríamos que esto sería más la masa por la gravedad por el seno de 15 grados. Aquí ya simplemente sustituyendo nuestros datos ya encontrados de la fuerza OA de 3.1989 newtons por el coseno de 45 más la masa que es de 0.2 kilogramos por la gravedad que es de 9.81. Por el seno de 15 grados, nos daría como resultado la fuerza en la ranura. Entonces, efectuando las operaciones correspondientes, esto nos da como resultado que la fuerza en la ranura sería de 1.7541 newtons. Y listo, ya hemos terminado nuestro problema y hemos obtenido las dos fuerzas que se nos solicitan en el problema. Muchísimas gracias por su atención y recuerden que este es un método alternativo para determinar este tipo de soluciones. Nos vemos.